Últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. El juicio final que anuncia Jesús de Nazaret tendrá como base la caridad, la misericordia y el buen uso de los talentos que Dios le ha regalado a cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 2 de marzo, año 2020. A lo largo del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, se puede reflexionar acerca de la posesión de Jesús de Nazaret para la vida de cada persona en este mundo y su regreso al Padre Celestial, para ganar la eternidad, para entrar en la vida eterna, para obtener el perdón de los pecados, para tener el éxito de todo su trabajo aquí en la tierra. Y propone el Maestro, por ejemplo, las bienaventuranzas como un medio eficaz para vivir aquí en este mundo. Bienaventurado, feliz, grande, agraciado será aquella persona que sepa hacer lo que el Padre Celestial más le gusta: practicar la caridad, la misericordia, la bondad, la justicia, la entereza, la dedicación. Aquella persona que sepa lucirse será un bienaventurado. Pero hay que entender a Jesús de Nazaret planteando el juicio final. Y plantea el juicio final colocándole como base la santidad, la perfección de vida, el compartir con los demás, los talentos que recibe cada persona para que pueda ganarse el cielo y pueda llegar a la eternidad. El planteamiento ya se encontraba algo así en la Santa Biblia, en el libro del Levítico capítulo 19, y allí va a dar como los elementos de juicio si una persona quisiera decir: quiero salvarme, quiero llegar nuevamente al cielo, quiero ganarme la vida eterna. Y podrá leer ese capítulo 19 del libro de la ley, y el capítulo le va a decir a los israelitas: Moisés, serán santos porque yo el Señor Dios soy santo. Y para lograrlo y ser un hombre justo y una persona santa, ¿cómo lo va a lograr? Dice el texto bíblico: no robarán, no defraudarán a ninguna persona, no engañarán a ninguna persona, no jurarán en falso mi nombre, profanando el nombre de Dios, yo soy el Señor. No explotarás a los demás ni te apropiarás de los bienes de las demás personas. No te quedarás con el jornal del obrero hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo, ni le pondrás tropiezos al ciego. Respetarás eminentemente a Dios. Ese es como las cláusulas
que coloca ese libro del Levítico, hablando el Señor diciéndole a Moisés cómo son las cosas y cómo funcionan aquí en la tierra. El Señor es el buen pastor y el buen pastor sabe cómo dirigir a sus ovejas y sabe cómo organizar la vida para que tenga un éxito final feliz. El pastor discierne y no se equivoca. Las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda, dice el pastor. Y él sabe discernir quiénes son buenos y quiénes son malos. Y tendrá una tabla para poder saber qué persona es buena o no es, o no lo es. Qué persona cumplió aquí en la tierra o no lo cumplió. Qué persona compartió e hizo tanto el bien con los demás. Seremos juzgados por eso. Y así lo decía en alguna oportunidad el Papa Francisco: amar a Dios, amar a los demás, hacer el bien a los demás, decía el Papa, es nuestra carta de presentación para llegar al cielo. Lo primero que una persona debe entender es que Jesús no juzga a los demás ni condena a ninguna persona, y eso está claro en la Santa Biblia. No se le puede predicar a la gente diciéndole que Dios lo va a condenar a usted y que lo está juzgando, porque eso no está escrito en la Biblia. La Biblia habla de un Jesús pastor, bueno, rico, grande en misericordia, que no juzga ni condena a ninguna persona. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17. Lo que está hablando el maestro es separar. Es la persona misma la que se juzga o la persona misma se condena por la manera como se comporta con los demás. Y Jesús lo coloca a pensar en los pequeños y los excluidos. ¿Quiénes son esos que están allá en la sociedad? Los pobres, los necesitados, los enfermos, las personas que esperan algo de los demás. Entonces el juicio será en esa dimensión y se podrá alcanzar en esa dimensión acogiendo a todos los necesitados. Y la persona se podrá dar cuenta si lo está haciendo correctamente, porque la misma Biblia va a decir: todo lo que ustedes hicieron con los demás, a mí me lo hacen. Los más pequeños, los más vulnerables, los más necesitados. El Papa Francisco, un 24 de abril del año 2013, en su famosa audiencia, en esta vez en la Plaza de San Pedro, hablaba del tema del juicio final y colocaba como ejemplo el principio del credo de la Iglesia Católica. Ese credo niceno-constantinopolitano que habla de que Jesús vendrá de nuevo con la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Decía el Papa, esa es la historia de la humanidad. Comienza con la creación del hombre, la creación de la mujer, a imagen y semejanza de Dios, y concluye la historia con el juicio final. Para darle énfasis a ese juicio y cómo entenderlo, el Papa retomó en aquella ocasión dos parábolas de la Santa Biblia, en ese capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. La primera parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25, versos 1 al 13. Y el Papa daba el ejemplo en esa oportunidad de que la vida de nosotros aquí en esta tierra es mantener las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad encendidas, abierto el corazón a la bondad y a la verdad y siempre cumpliendo la palabra de Dios. Y no podemos caer en la trampa de ser personas insensatas, como la parábola de las 10 vírgenes. Si hay personas que son sensatas y hay personas que son insensatas, aprendemos a ser sensatos cuando practicamos la fe, la esperanza y la caridad. La segunda parábola que tomaba el Papa era la parábola de los talentos, que nos hace reflexionar en ese capítulo 25, versos 14 al 30 del Evangelio según San Mateo. En la espera del Señor, vendrá Dios a preguntarnos a cada uno de nosotros: ¿qué hiciste con los talentos que te regalé? ¿Qué hiciste con la sabiduría, con la inteligencia, con el don de sanación, con la ciencia? ¿Qué hiciste con las gracias que te regalé?
harán parte del juicio de cada persona. No porque Dios la quiera juzgar, sino que cada cual se juzga por su propia manera de actuar. Dios quiere que todos se salven, las personas toman su propia decisión.